Así es, ya estamos por acá con invitado mega especial y es que en las imágenes que acabamos de mostrarles salía un caballero, él es César Villarreal. Él está esta mañana con nosotros aquí para contarnos más sobre su vivencia en ese 9 de enero de 1964. Él es pues parte de estos jóvenes que estaban llevando la bandera. Buenos días. Buenos días. Usted me estaba contando un poquito tras bastidores de su vivencia y de verdad que nos dejó a mí, a Sarabello, con la boca abierta. Solo escuchando lo que Sí, nos transportábamos. Claro, porque una cosa es escucharlo pues de historiadores, de otras personas que se han sentado aquí, pero una persona que estuvo allí, que tuvo la bandera en sus manos, y le preguntaba yo, no es que dudo de la voz o de lo que diga el profesor Escarriola, pero le preguntaba yo, ¿es cierto que los norteamericanos rompieron la bandera? Y usted me cuenta entonces esta interesante historia. Sí, hay que recordar que estaba el asta. Mis compañeros habían negociado con la policía de la zona que nosotros íbamos, los 6 que llevamos la bandera y la custodiamos, debíamos pararnos delante del asta de la bandera y cantar el himno nacional, porque estábamos rodeados de cientos de Sonians y sus padres que gritaban y nos presionaban. Entonces decidimos tomar la bandera y cantar el himno, pero no habíamos iniciado el acto de canto del himno cuando empiezan a insultarnos y agredernos, y la policía que nos rodeaba, que intentaba protegernos, empieza a empujarnos para que saliéramos de ahí. Hubo protestas de algunos de nuestros compañeros y con una macana rompen la bandera. Pero además nos golpearon. Yo salí golpeado, toda la espalda, sentía dolor porque me golpearon. La bandera entonces se rasga. Entonces lo que dijimos, no la dejen caer y eviten que se rompa más. Entonces de los 4 que estábamos ahí, la teníamos... la levantábamos para evitar que se cayera, que rompiera. Cuando íbamos saliendo, en la marquesina que hay, que todavía está ahí, había unos estudiantes allá arriba. Y ese fue el primer momento dramático que yo viví. Pasábamos debajo de la marquesina, estaban estos chicos arriba y decían, "Go home". Yo nunca me sentí tan humillado. Un extranjero que me dice, "Patria, cojón". Claro. Realmente fue indignante. Y seguimos empujando, nos siguieron empujando y volvimos a nuestros compañeros. Y un compañero me pregunta, "Villarreal, ¿qué pasó?". Y yo le contesto, "Nos rasgaron la bandera". Mis compañeros enfurecieron. Y algunos corrieron hacia la parte alta del edificio de administración de la zona, y uno intentó arrear la bandera norteamericana, pero no sabíamos que estaba protegida. Estaba arriba. Queríamos bajarla. No sé qué íbamos a hacer con ellos, quemarla o quién sabe qué, pero pensábamos arrearla. Queríamos avergonzar a los yanquis. Y un compañero intentó romper la soga, pero era de metal. Y en ese momento oímos sirenas de policías que venían. Salimos corriendo hacia el edificio donde está la casa del gobernador, y en ese momento algunos compañeros intentaron romper las luminarias y oí los primeros disparos. ¿Sí? Tuvimos miedo. Claro. Tuvimos miedo, estábamos asustados. Yo tenía 17 años. ¿Sí? Empezamos a correr hacia la Avenida Los Mártires. Fue una carrera desenfrenada. Yo llegué al instituto, le di la bandera a uno de los compañeros y me volví a la Avenida Los Mártires. Sería como a las 6:15. Ahí ocurrió la segunda cosa impresionante que yo sentí. Fue la siguiente. Cuando llego regreso a la Avenida Los Mártires, ahí donde está calle J, había un carro volcado y estaba en llamas. Y había gente gritando. Eso me sorprendió porque hacía una hora había ocurrido
el vejamen a la bandera y ya el panameño Había estaba reaccionado de esa manera. reaccionando. Sí. La idea que tuve es que el panameño estaba indignado con lo que estaban Furioso. haciendo los gringos. ¿Usted pensó que esta decisión que tomaron ustedes como estudiantes de acercar la bandera pues, a los norteamericanos para exigir de cierto modo, y por lo que veo pacíficamente, ese respeto que nuestro símbolo patrio merece, ¿usted pensó que todo esto iba a desencadenar lo que desencadenó el 9 de enero de 1964? No hasta ese punto. No. Ah, Teníamos, nosotros fuimos educados en la siguiente forma, y eso lo recuerdo desde mi abuelo, que me llevó cuando se celebraron los 50 años de la República a cantar el himno, ahí a la plaza de Catedral. A nosotros nos habían enseñado que los gringos se iban a ir y que uno debía hacer un escalón para que la otra generación lo hiciera. Y había gente que había hecho cosas antes. Había habido siembra de banderas, había habido una serie de luchas. Está la lucha contra el tratado Filo-Hines. ¿Sí? Todos esos eran hitos que se iban armando. Nosotros lo más que íbamos a hacer era otro escalón. Si le soy sincero, mi aspiración era que antes de 100 años los americanos se fueran. antes de los 100 años de la República de Panamá. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era el ambiente en ese momento en su escuela entre sus compañeros? Porque, vamos, me imagino este montón de niños de 17 años, pues, con estas reacciones impulsivas, pero llenos de ese fervor patrio. Sentimientos encontrados. Sin embargo, bueno, manejaban una inteligencia emocional bastante importante. Fuerte. Porque Si éramos emocionales. Y para tomar esa decisión. Se tiene 17 años y se está Wow. lleno de testosterona. Pero ese no es el punto. El punto es que teníamos un cuerpo maravilloso de profesores. Casi todos los profesores del instituto eran profesores en la universidad. Estaba Tobías Díaz Bleitri, estaba Zárate, estaba el profesor Wong, estaba una gran cantidad de profesores que eran profesores ahí, eran profesores en la universidad. Y nos preparaban para entrar a la universidad. ¿Sí? Teníamos un profesor de matemática que decía, ustedes tienen que entender precálculo para que entren a la universidad. Entonces nosotros estamos preparados para eso. Y además estábamos preparados para la lucha de recuperación de la nación. Okay. Entonces, no, en ese sentido éramos muy fríos. Lo único que uno es joven. ¿Tenía usted el conocimiento de algún tipo de acontecimiento que se hubiese dado antes de esta decisión Sí. de ustedes llevar la bandera que marcó a Panamá también de esta manera? Sí, estaba, entre otros, hablando de la enseña patria, en 1958, un grupo de estudiantes, entre los que estaba Boy y otros, que llevaron pequeñas banderas, también estaba Floyd Britton, ellos todos se vistieron así como estoy yo ahora y llevaban banderas Entre la ropa. entre la ropa. A las 9 de la mañana entraron a la zona del canal y la Correcto. sembraron de banderas. Los americanos no sabían Ay, qué hacer. Claro. Eso no estaba Y eran permitido. muchas, eran miles, ¿no? ¿Sí? Varias. En el 59, 60 se intentó hacer algo similar, pero ahí sí fueron reprimidos mucho antes. Así que sí teníamos antecedentes y sabíamos que estaba terminantemente prohibido hacer manifestaciones políticas dentro de la zona del canal. Wow. Entonces- ¿Usted pensó que de repente, yo no creo tanto lo que ustedes hicieron, pero usted pensó que en algún momento esto hubiese podido ser visto por los Estados Unidos de Norteamérica como provocación No. y llevar a este tipo de No, acontecimientos? no, es más, nuestra dirigencia política, que era la Federación de Estudiantes del Instituto Nacional, la FIN, nos había indicado que incluso las consignas tenían que ser consignas en donde no se atisbara en lo más mínimo que podía ser castrista. Entonces, por ejemplo, no podíamos decir una frase como Panamá es soberana en la zona del canal o soberanía o muerte, porque eso claro. recordaba a la revolución castrista. Entonces Por no estos podíamos letreros, decir, yo creo que ahí salían los letreros que decían soberana, zona del canal y todo. claro, eso. nada más, pero no se podía decir cosas que sugirieran. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando el régimen de Johnson acusa
de que nuestro movimiento había sido dirigido de La Habana, por ejemplo. Totalmente falso, totalmente falso. Era un movimiento típicamente nacionalista. Luego que termina todo este acontecimiento, toda esta pelea, toda esta lucha que ustedes pues llevaron a cabo como grupo, y que me imagino que de los que estaban más cerca de la bandera y demás, pues muchos no tuvieron la oportunidad de estar como está usted hoy en día con nosotros, ¿no? Luego de esto, ¿qué ustedes comunicaron o hicieron como para darle a nuestro país ese sentimiento de que luchamos por esto, de que independientemente de todo... No hubo que hacer no nada, hubo nada. No hubo que hacer nada. Hubo protestas en toda la avenida central, ¿sí? Y por la noche entraron los universitarios, los estudiantes de la universidad apoyaron el movimiento y organizaron la ida al presidente, pues la gente fue a la presidencia a pedir ruptura y en realidad fueron a pedir armas para defendernos. Fuerte. Obviamente no se podía hacer. Claro. Entonces rodearon la presidencia, ¿sí? Y un grupo de estudiantes del instituto y de la universidad subieron a la presidencia. Ya se había reunido el gabinete, ¿sí? Y muy pocos estaban a favor de la decisión del presidente, que era romper con los Estados Unidos. El gabinete tenía dudas, muchos de ellos estaban en contra incluso del presidente. Sin embargo, tomó su decisión y salió al balcón y anunció que desde ese momento se rompían las relaciones con los Estados Unidos. Lo interesante de este acto es que fue un acto espontáneo. Esto estaba lleno de gente protestando. Lo que quiero indicarles es que el panameño era consciente De lo que estaba pasando. de lo que estaba pasando. Claro. Así que no hubo mucho que hacer. Esta imagen que vemos aquí, por favor, cuéntenos un poco de esta imagen. Ese es en la parte de abajo de las escalinatas del edificio. Ahí está usted, ¿verdad? ¿Ah? Ahí está usted. Sí, el más chiquitito ahí, ese pequeñito que Que está está ahí. en el medio de la foto, usted, ¿no? está Si lo el vemos en televisión del lado en el izquierdo extremo. de la bandera. Exactamente. Ok. Ese soy yo. Wow. Y ahí están los otros tres compañeros, ¿sí? El que está allá es un funcionario de la policía norteamericana. Mis compañeros se quedaron atrás, no se les había un cordón de policías allá atrás. Es el que está allá al fondo es la escalinata del Administration Building. Entonces había una banda de policías que evitaban que mis compañeros pasaran. Solamente nos permitieron a nosotros 6 pasar hacia... Que tenían la bandera. Exactamente. Quiero que me cuente un poco, señor César, pues, cuál era la opinión de su familia en ese momento en el que usted estaba, pues, creando para ese momento, estaba haciendo algo heroico, vamos. Pero, ¿cómo lo veía su familia en este momento? Yo no vi a mi familia sino 3 días después. Yo no quería volver. Yo tenía 17 años, yo sabía que cuando regresara a casa no me iban a volver a dejar salir. Y nosotros éramos muy respetuosos de la familia. Yo creo que eso hablaba muy bien el profesor Rommel. Éramos respetuosos de la familia y cuando el papá decía que no se hacía tal cosa, pues no se hacía, punto. Y yo sabía que mi padre no me iba a dejar salir más. Así que decidí no volver. regresar. Wow. Esa noche la pasé en el aula máxima del instituto. Oh. Y no aparecí sino 2 días después que mi papá me encontró caminando por la Avenida de los Mártires. ¿Cuántos más se Fueron quedaron 3 con días. usted ese día? Wow. Un grupo grande. Todos Varios. eran egresados ese año del Sí, casi todos del eran. Águilas. En aquella época, no solamente eso, sino también en otros movimientos, los que dirigían las manifestaciones eran los graduandos, la asociación de graduandos. Esos eran los que... Podía haber la Federación de Estudiantes, pero la Federación de Estudiantes no era la que salía a la calle. Se suponía que debían salir los estudiantes más maduros. Y nosotros éramos los graduandos, así que éramos los más maduros. Así que nosotros éramos los que teníamos que tomar bajo nuestra responsabilidad el acto que estábamos haciendo. Y fueron 3 días que se quedaron ahí. Bueno, unos se fueron, otros se asustaron y salieron, de todo hubo, pero hubo una gran cantidad de compañeros que nos quedamos. Wow. Yo quisiera saber un poco, y yo sé que es tema delicado, pero la reacción de ustedes como estudiantes al saber, pues, que incluso, pues, lamentablemente se producen muertes después de estos
de este acontecimiento, ¿cuál era la reacción de educadores, de padres, de amigos, de ustedes como líderes en ese momento? No te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir es que una vez que vi el auto volcado, volví al instituto. Ahí se estaba organizando un grupo de estudiantes y lo que decidimos fue tomarnos la estación del tren que está ubicada donde está ahora la PTJ, ¿sí? La Policía Técnica Judicial. Ahí enfrente estaba la estación de Balboa. Decidimos irla a tomar, queríamos prenderla. Oh. Y entonces fuimos un grupo muy grande de estudiantes a hacer esa labor. Quiero contarles que ahí pasó otra cosa muy impresionante para nosotros. Estábamos intentando ver cómo incendiábamos todo eso y entonces empiezan a disparar. Y yo estoy en el andén y adelante están disparando hacia nosotros. Y yo voy corriendo, ¡pa! Pego un disparo, sigo corriendo, ¡pa! Pego un segundo disparo y siguen disparando detrás de mi espalda. Obviamente era un francotirador del ejército. Claro. Y lo que estaba haciendo era tratando de que saliéramos de ahí. Y salimos corriendo y seguían disparando, nos tiramos al suelo. Unos minutos después cae nuestro primer mártir. Compañero, claro. Claro. Bueno, muchas gracias. Le damos, señor César Villarreal, por este tiempo que nos da, de verdad, calidad de tiempo para contar un poco sobre su vivencia, pues, y siendo usted un elemento tan importante en la historia de nuestro país. Yo recuerdo bien, pues, en mi infancia crecer leyendo y aprendiendo en los libros de historias de Panamá sobre las relaciones de Panamá con Estados Unidos de Norteamérica y el 9 de enero, y jamás pensé tener la oportunidad de poder escuchar esta historia de usted, de una de las personas que accionó en ese momento. De verdad que son un buen ejemplo estos chicos porque demuestran hasta dónde puede llegar el amor por la patria y demuestra que no por ser joven, pues el poder de luchar por tu patria tiene que ser menospreciado. Por el contrario, yo creo que la juventud tiene un poder bastante interesante siendo bien guiado y bien accionado. Así que felicidades y gracias por estar con nosotros. Felicidades, qué bueno que esté por acá. Wow, yo imagino que usted en su familia, una eminencia. Nos contó hace poco, pues, una anécdota muy interesante a mí, a Sara, de un niño que dice que el papá le dice, mira, él fue uno de los que llevó la bandera, y el niño mira al señor Villarreal y dice, ¿y todavía existen? O sea, Todavía existe, eso fue real. Yo pensaba que eso era en la no, qué prehistoria. risa. Así Dios que, mío. qué interesante. Qué Gracias bello. por estar con Gracias a nosotros, de ustedes. verdad.